En esta mañana vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar el libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Libro de Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21, voy a leer. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, porque Agar en el monte Sinaí es Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Hasta el versículo 4 yo leí. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo estaba explicando acerca de la ley. Porque los hermanos de Galacia, un día ellos recibieron un engaño de Satanás. Entonces, ¿cuál era el engaño? Entraron los falsos hermanos que les enseñaban que si ellos eran salvos, estaban obligados a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos. Entonces, hoy en día también así en muchas iglesias está enseñando. Si uno es salvo, está capacitado para cumplir la ley con la ayuda de Cristo, ¿sí o no? Así uno piensa. Entonces nosotros podemos cumplir la ley. Pero mirando así en la vida real, como decimos, no existe una persona, por más que diga que está con Cristo, que cumplió los mandamientos. No existe, no hay ninguna persona. La ley y la gracia son totalmente diferentes. La ley nos pide que tenemos que hacer algo. La gracia nos pide que tenemos que creer, ¿sí o no? La gracia es que Dios nos da la salvación y luego a través de Dios experimentamos el cambio. Así como el alfarero trae la masa, o sea, trae la arcilla, y el alfarero moldea la arcilla. La arcilla es cambiada no porque la arcilla se propuso, no porque la arcilla dijo yo quiero ser cántaro o quiero ser plantera. No es por eso que se cambia, sino porque el alfarero empieza a trabajar para que la arcilla cambie. Entonces la gracia es de igual manera. Nosotros podemos comparar con eso. Nosotros somos la arcilla. La arcilla no puede cambiarse a sí misma. Pero el mano del alfarero, el alfarero es el que trabaja. Por eso en la Biblia dice, en el libro de Filipenses está escrito, vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice. En el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Jesucristo. Y dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice. ¿Qué significa? Que si Dios comenzó en nosotros la buena obra, Él va a perfeccionar. Otra vez volvemos al ejemplo del alfarero. El alfarero al comenzar a moldear,
la arcilla hasta el final se va. No deja así, por ejemplo, sin moldear bien, hasta terminar, ¿sí o no? Así también Dios. Dios primeramente nos dio la salvación por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Gálatas en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice. Primeramente, el apóstol Pablo le preguntó a ellos: ¿cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron porque cumplieron la ley o por el oír con fe? Le preguntó. ¿Cómo ustedes recibieron el Espíritu Santo? Porque ustedes hicieron buenas obras. No fue así. Sino al oír con fe que Jesucristo ya canceló toda la cuenta del pecado, ustedes fueron salvos. Al creer que por la sangre de Jesucristo nosotros somos salvos, sin haber hecho nada, somos salvos, somos justos, santos y perfectos. Entonces, pero ahora ustedes van a acabar por la carne. ¿Qué simboliza eso? Que ahora ellos piensan que tienen que hacer algo ellos mismos para cambiar. Volvemos otra vez al ejemplo de la arcilla. La arcilla no puede cambiarse, aunque el alfarero es el encargado de cambiar. Entonces el apóstol Pablo les enseñó a los hermanos de Gálatas: así como ustedes pueden avanzar por la fe, no por sus obras, por la fe. Mientras que ustedes escuchen la palabra de Dios, la palabra misma va a hacer que ustedes cambien, ¿sí o no? Nosotros podemos ver cuando el hombre trabaja y cuando Dios trabaja es totalmente diferente. En Génesis capítulo 1 está saliendo cuando Dios hablaba y la tierra cambió. De un planeta muerto donde no había vida. ¿Cómo cambió esa tierra? Dios le transformó a la tierra por medio de su palabra. Mientras que la palabra entraba en la tierra se transformó. Y fue de un planeta muerto a un planeta vivo. ¿Cómo se transformó? Por medio de la palabra. La palabra trabajó para que la tierra cambie. En Romanos capítulo 7 está saliendo cuando el hombre trabajó. En Romanos capítulo 7 sale el apóstol Pablo. Él quería cambiar, quería cumplir los mandamientos. Pero mientras quería cumplir los mandamientos, que él descubrió que él no podía. En el libro de Romanos capítulo 7 sale mucho la palabra yo. Yo hice, yo traté, yo procuré, yo intenté. Pero todo intento fue un fracaso, ¿sí o no? Esa es la diferencia cuando el hombre quiere hacer y cuando Dios quiere hacer. Entonces aquí en el libro de Gálatas, ¿qué les dijo el apóstol? Ustedes comenzaron bien. Ustedes comenzaron por la fe, creyendo que Jesús pagó todos sus pecados, ustedes fueron salvos. Nada hicieron ustedes para ser salvos. Entonces, ahora la vida espiritual también no hace falta que ustedes traten de cambiarse a sí mismos, sino la palabra que les dio la salvación, la palabra misma también les va a ir cambiando. Por eso Dios dijo: mas el justo por la fe vivirá. Entonces la palabra es el que tiene poder. Por eso los hermanos de Gálatas estaban equivocados. Ellos estaban, después de recibir la salvación, ellos pensaban que tenían que cumplir los mandamientos. Eso no es exacto, no es correcto, ¿sí o no? Por eso aquí en el libro de Gálatas capítulo 4 está hablándole el apóstol Pablo acerca de dos hijos de Abraham. Acá dice, versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, y no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, dice. Aquí el apóstol Pablo, comparando dos hijos de Abraham, uno nació por medio de Agar, era de la esclava, fue por la carne, no fue por la promesa. El otro es de la libre, que es Isaac, que nació por la promesa. Entonces, versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres simbolizan los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí. Del monte Sinaí que nos dio Dios, los mandamientos, la ley, ¿sí o no? El otro, el cual da hijos de esclavitud, este es Agar. Versículo 25.
Porque Agar, que es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud, dice. O sea que la ley, cuando uno quiere cumplir la ley, está en esclavitud. Porque la ley nadie puede cumplir. Si uno quiere ser justificado por la ley, es igual que Agar, que tuvo a Ismael, que fue por la carne, no fue por la promesa. ¿Salió de dónde Ismael? Salió de la obra humana, ¿sí o no? Salió del sacrificio humano, no de la promesa. Dios le había prometido a Abraham que con Sarai iba a tener un hijo. Pero ellos, por no creer, que Sarai le dio a su sierva Agar a su esposo. Por no creer la palabra. Entonces nació según la carne, de la esclava, ¿sí o no? Entonces es muy comparable. Muchos quieren ser salvos del pecado cumpliendo la ley. Entonces al querer cumplir la ley, uno ya está bajo esclavitud. ¿Por qué? Si no puede cumplir la ley, entonces no puede ser salvo. Entonces al no poder cumplir la ley que nos dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces los que están bajo la ley, por eso están bajo la condenación. Los que están bajo la ley, por eso están bajo la esclavitud, bajo la muerte, ¿sí o no? Está sentenciado a morir. Entonces el versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido, dice. Aquí dice, regocíjate, oh estéril. La estéril no puede dar a luz hijo. Entonces una estéril, por más que intente, por más que procure, por más que haga algo para dar a luz, no puede dar a luz porque es estéril. Pero acá dice que esta estéril dio a luz hijos. ¿Cómo dio a luz hijos? No por su esfuerzo, no por su habilidad, porque ya no puede dar a luz hijos. Entonces, ¿cómo fue que dio a luz? Por medio de la fe, de la promesa. De la misma manera, nosotros también por medio de la ley, en ninguna manera podemos ser justos. Nadie puede ser justificado por medio de las obras de la ley. Por su esfuerzo significa eso, por su sacrificio, por su obra. Nadie puede ser justificado por medio de la ley. O sea que somos como la estéril. No podemos tener hijos, o sea, no podemos ser justos por medio de la ley. Pero ¿cómo podemos ser justos entonces? Si por medio de la ley, cumpliendo la ley, no somos justos, entonces ¿cómo podemos ser justos? Por eso Dios nos dio la promesa. La promesa. Entonces, ¿cuál es la promesa? Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. De esa manera, Él nos justificó gratuitamente. En el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Para ser santo significa que no hace falta que yo haga algo o que cumpla algo, sino creer que ya soy santo, porque la Biblia me dice, en esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces esa palabra, cuando yo acepto en mi corazón, ¿en qué se convierte? En la promesa. Y la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, una persona, si quiere ser justo, santo y perfecto por su obra, no puede lograr jamás. Jamás no puede ser justo, ni santo, ni perfecto por su obra. Entonces, está queriendo ser justo, santo y perfecto por la ley. Está bajo esclavitud. Está bajo maldición. Pero nosotros somos justos, santos y perfectos. Es diferente que por las obras, sino por la promesa. Porque Dios nos prometió que a través de Jesucristo somos justos. No dice seremos justos, somos justos. Somos santos y somos perfectos. Dios nos prometió, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Isaac nació según la promesa. ¿Cuándo nació Isaac? Cuando Abraham
y Sarai ya no podían hacer nada, porque Abraham en ese tiempo tenía 99 años y Sarai 90 años. Humanamente, según su obra, ya no podían hacer nada. En ese momento, Dios se le apareció a Abraham y le dijo que iba a nacer Isaac. ¿Cómo nació Isaac? Por la obra humana, por el sacrificio humano. No, porque Dios le prometió, por la promesa, ¿sí o no? La salvación también es por la promesa, no por las obras de la ley. Ni por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justo, pero por la fe sí, por la promesa sí. Entonces, si ustedes quieren ser salvos por la ley, entonces ustedes son como Agar, porque la ley ¿dónde se dio? En el monte Sinaí, ¿sí o no? Pero la gracia y la verdad vinieron del cielo por medio de Jesucristo. Entonces, así que hermanos, dice la palabra, somos hijos de la promesa. Dios ya nos dio la promesa de que ya somos justos, de que ya somos santos y perfectos. Dios ya nos dijo, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Y Dios nos dio la promesa que ya por la sangre de Jesucristo entraremos en el lugar santísimo, dice. Hebreos 10:19 dice que por la sangre de Jesucristo entraremos al reino de Dios. Esa es la promesa, sin obras. Entonces, versículo 29 dice, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, dice. El que había nacido según la carne, ¿qué hizo? Persiguió al que había nacido por el Espíritu. ¿Qué significa? Que los dos son totalmente diferentes. No pueden estar juntos, significa eso. Por eso, ¿qué hizo Dios? Versículo 30 dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, dice. Echa fuera a la esclava. ¿Qué significa? Saca la ley, saca los mandamientos, porque si tú quieres juntar eso, solamente va a ser una persecución nada más. Echa fuera a la esclava, a la ley. Versículo 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino el hijo de la libre, dice. Por eso en la Biblia hay dos pactos, hay dos promesas. Uno proviene del monte Sinaí, que da hijo de esclavitud. En otra parte de la Biblia llama a esa ley, es la ley del pecado y de la muerte. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí la Biblia habla de dos leyes, o sea, dos pactos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Otro, la ley del pecado y de la muerte. Es igual lo que estamos compartiendo en el libro de Gálatas. Uno proviene del monte Sinaí. Nosotros sabemos del monte Sinaí que Dios dio a Moisés las dos piedras de la ley, las leyes, ¿sí o no? Los mandamientos. Entonces, eso nos da causa a la muerte. ¿Por qué nos causa la muerte? Romanos capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, dice. O sea que aquí está explicando que la ley que es santa, justa y buena vino para hacernos descubrir el pecado. Ese es el propósito de la ley. Esa es la función de la ley, hacer que descubramos el pecado. Entonces, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice. El apóstol Pablo descubrió, la ley es espiritual, es justa, santa y buena. La ley no es mala, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso esa ley que es tan buena produce en mí la muerte, porque yo no puedo cumplir.
Al no poder cumplir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que pagar, y la paga del pecado es la muerte. Por eso produce la muerte. Entonces, la ley del espíritu de vida es diferente. La ley del espíritu produce en nosotros la vida, nos da la vida. ¿En qué consiste la nueva ley? Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Esa es la nueva ley. Ya hubo un nuevo mandamiento. Eso también es mandamiento. Al venir Jesús y al pagar por todos nuestros pecados en la cruz, ya nos dio Dios un nuevo pacto. Por eso dice, vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Por qué dice después de aquellos días? ¿De qué está hablando? Después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, entonces ya pagó el antiguo pacto con su muerte y dio la entrada al nuevo pacto. El nuevo pacto, entonces, después de la muerte de Jesús, hay un nuevo pacto. Hay una nueva ley, significa eso. Entonces, ¿en qué consiste esta ley? Tenemos que saber. Entonces, acá dice, pondré mis leyes en sus corazones. O sea que Dios va a dar su palabra. La palabra es el que va a cambiar. Dios va a dar su Espíritu Santo al que cree. Y versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nos dijo en este nuevo pacto, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más. Entonces esa ley que nos da, vida, libertad. Por esta promesa, nosotros estamos mirando, entonces ya nos sentimos libres. Soy libre. ¿Por qué? Dios ya me dijo que nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Por eso yo puedo decir que soy hijo de la promesa, hijo de la libre, ¿sí o no? Entonces, versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que ya fue cancelada toda la cuenta, una vez que ya fue pagado, esta ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue para siempre, ¿sí o no? No fue temporalmente, no tiene caducidad, sino fue para siempre. Por eso ya no hace falta pagar nosotros. ¿Qué dice? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hace falta que nosotros paguemos por el pecado porque ya fue cancelado. El problema de mucha gente es que, aunque fue cancelado totalmente ya para siempre nuestro pecado, pero aún quieren pagar. ¿Por qué aún quieren pagar? Porque dicen, Jesucristo pagó a la mitad. Nosotros también tenemos que pagar, seguir pagando, porque todavía no se pagó todo. Y así invalida lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿sí o no? Por eso al pensar de esa forma, al pensar que todavía no se pagó todo, entonces vuelven otra vez a la ley. Entonces, ¿cómo tenemos que pagar? Cumpliendo la ley, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que ambos son diferentes. Por eso, por no conocer este nuevo pacto, juntan que Jesucristo pagó todos sus pecados, pero también junta la ley. Tenemos que hacer algo. Jesús hizo en la cruz, pero también nosotros depende de nuestra salvación. Si fuera así, al final se invalida lo que Cristo hizo. Aquí dice, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice, somos hijos de la libre, porque ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces vamos a pensar, en el lugar santísimo terrenal, el sacerdote, si entraba sin la sangre, automáticamente morían dentro del lugar santísimo. Y vamos a pensar, en el lugar santísimo del cielo, ¿cómo sería? Si uno entra aunque sea con un poco de pecado, muere, no puede entrar en el lugar santísimo. Pero aquí que dice la palabra de Dios, así que hermanos, teniendo libertad, ya tenemos libertad ¿para qué?
para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué tenemos libertad? Porque ya no tenemos pecado. ¿Por qué no tenemos pecado? Por la sangre de Jesucristo. Si tuviéramos pecado, no podemos entrar. Imposible. Imposible porque Dios es santísimo. Por eso, esa es la promesa que Dios nos dio. El nuevo pacto. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ya no hace falta añadir más nada. Ya estamos bajo un nuevo régimen. No de la letra, sino del espíritu. Ya estamos bajo el nuevo pacto que nos dice nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Entonces vamos a volver a Gálatas. Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 5, está escrito: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué dice? Ested firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres del pecado. Cristo nos justificó. Cristo nos santificó. Cristo nos hizo perfectos. Ya Dios nos dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. En eso tenemos que estar firmes. Si volvemos otra vez a la ley, entonces eso ya es adulterar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo: he aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha a Cristo, dice. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque ellos, después de recibir la salvación, otra vez querían circuncidarle a las personas. ¿Sí o no? Eso era una equivocación muy grande. También querían que guarde la ley. Entonces, si guardan otra vez la ley, otra vez vuelven al yugo de la esclavitud, porque la ley nos esclaviza, la ley produce muerte. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué les dijo? Versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, dice. ¿Qué dice? Los que quieren ser justificados por la ley de Cristo están desligados, dice. ¿Sí o no? ¿Qué significa desligar? Están apartados de Cristo. Pero hoy en día, lastimosamente, ¿qué hacen? La ley y Cristo juntan. ¿Sí o no? La ley y Cristo juntan. Entonces, al decir, nosotros creemos en Cristo, que Cristo murió todo por nuestros pecados, pero también tenemos que cumplir la ley. Al decir eso, están desligados de Cristo. Ambos son diferentes. Si uno está bajo la ley, está sin Cristo. Si uno está bajo la promesa, está con Cristo. ¿Sí o no? No son ambos juntos. Hoy en día, ¿cómo se predica? Si el que recibió la salvación, el que tiene a Cristo en su corazón, tiene que cumplir la ley. Por eso ellos están tratando de cumplir la ley. Con su esfuerzo, con su obra, con su sacrificio. Y al no poder, entonces tienen que pedir perdón y arrepentirse. Y otra vez están condenados. ¿Por qué? Porque quieren volver otra vez a la ley. En el libro de Gálatas nos dice que de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por eso el apóstol Pablo, para explicar, dio dos hijos de Abraham. Uno es Ismael, que es hijo de esclavitud, o sea, es Agar, que es la ley que dio en el monte Moisés. Otro es Isaac, hijo de la promesa. Sin la obra humana nació Isaac, ¿sí o no? Por la fe. Nosotros también somos hijos de la libre, no de la esclava. No somos los que por la ley fuimos justificados, sino por la fe. ¿Sí o no? Por eso dice en Romanos capítulo 3, que a través, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados sin haber hecho nada, mediante que Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Eso es la redención. Por eso fuimos justificados. Por eso, hermanos, no es bueno que uno diga, yo soy salvo, por eso estoy capacitado para cumplir la ley. La ley no es de fe. Vamos a buscar un versículo más y vamos a terminar. Versículo 12, Gálatas capítulo 3, versículo 12. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá con ella, dice. La ley no es de fe. Son totalmente opuestos, diferentes. Entonces, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice. Cristo nos redimió de la maldición que había sobre nosotros que por la ley. La ley nos decía, si no cumples tienes que pagar. Entonces había una maldición porque no podemos pagar. Por eso Cristo que vino, pagó el precio del pecado y nos redimió de la maldición que había sobre nosotros. Por eso ya nosotros somos benditos, hijos de la libre, hijos de la promesa, los benditos de Dios, los justos por la sangre de Jesús, los santos por la sangre de Jesús, los perfectos por la sangre de Jesús. Entonces nosotros somos hijos de la promesa, no el hijo de la esclava, ¿sí o no? Entonces en esta mañana, hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar para terminar.